Un activo pone dinero en mi bolsillo, un pasivo saca dinero de él. En la contabilidad, decía Padre Rico, lo importante no son los números, sino lo que estos te dicen. Es como con las palabras por sí solas no son relevantes, lo que importa es la historia que te cuenta. Si quieres ser rico, tienes que saber leer y entender los números. Esto fue algo que Padre Rico nos repitió 1000 veces. También insistió mucho en que los ricos adquieren activos y los pobres y la clase media adquieren pasivos. Ahora explicaré la diferencia entre activo y pasivo. La mayoría de los contadores y profesionales de las finanzas discrepan de estas definiciones. Sin embargo, debo insistir en que estos sencillos dibujos fueron el principio de los sólidos cimientos financieros que recibimos Mike y yo. Este es el patrón de flujo de efectivo de un activo. Como pueden ver, estado financiero, balance general. ¿Cuál es el estado financiero? Se divide en ingreso y gasto. El balance general se divide en activos y pasivos. La parte superior del diagrama es un estado financiero, al que a menudo también se le denomina estado de pérdidas y ganancias. En él se miden el ingreso y el gasto, el dinero que entra y el que sale. La parte inferior del diagrama corresponde a un balance general. Se le llama así porque compara los activos con los pasivos. Muchas personas inexpertas en finanzas no conocen la relación que existe entre el estado financiero y el balance general, pero es fundamental entenderla. Como dije antes, cuando éramos niños, Padre Rico solo nos explicó que los activos ponen dinero en tu bolsillo, concreto, sencillo y práctico. Este es el patrón de flujo de efectivo de un pasivo. Una vez definidos los activos y los pasivos a través de imágenes, quizás sea más sencillo entender mis definiciones en palabras. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de él. Básicamente, esto es todo lo que necesitas saber. Si quieres ser rico, necesitas pasarte la vida comprando activos. Si quieres ser pobre o pertenecer a la clase media, pásate la vida comprando pasivos. Los problemas económicos surgen debido a que la gente no cuenta con educación ni en lo que se refiere al lenguaje ni a los números. Si una persona tiene problemas financieros, es porque hay algo que no entiende, ya sea en palabras o en números. Es por eso que si deseas ser rico y conservar tu fortuna, es importante que recibas educación financiera en el aspecto del lenguaje y en el de los números. Las flechas en los diagramas representan la forma en que el efectivo se mueve. A esto se le llama flujo de efectivo. Los números por sí mismos no significan mucho. Son como las palabras fuera de contexto. Lo que cuenta es la historia. En lo que se refiere a informes financieros, la lectura de las cifras equivale a identificar el argumento, es decir, la historia sobre hacia dónde fluye el dinero. En el 80% de las familias, la historia financiera describe trabajo arduo por venir. Por desgracia, este esfuerzo será infructuoso porque esas mismas familias pasarán su vida comprando pasivos en lugar de activos. Este es el patrón de flujo de efectivo de una persona pobre. Como pueden ver, estado financiero, empleo, ingreso, salario. En los gastos está el impuesto, la renta, el alimento, el transporte, la ropa. Estos son tanto activos como pasivos y a continuación vemos que el ingreso, el único ingreso que hay es el empleo que genera un salario, pero si seguimos la flecha va directo a los gastos, que son los pasivos, que son lo que te saca dinero del bolsillo. Entonces, ¿qué te saca dinero del bolsillo? Pues los impuestos, la renta, la alimentación, el transporte, la ropa. Este es el patrón de flujo de efectivo de una persona de clase media. Entonces volvemos a ver que el único ingreso que hay obviamente es el empleo. ¿Qué pasa? Pues es un ingreso, pero existe también gasto. Entonces
el salario va directo a los gastos y pues un gasto es un pasivo, así que allí se va el dinero. Vemos también que aunque el ingreso es el empleo, es el salario, tienen gastos diferentes, gastos como impuestos, hipoteca, mensualidades de auto, pago de tarjetas de crédito, pago de préstamo estudiantil. Entonces el balance general se ve así. En los activos en realidad no hay nada que genere un activo dentro de lo que ustedes tienen. Y todo el salario que les dio su empleo va a sus pasivos, que son la hipoteca, la mensualidad de auto, la deuda de tarjeta de crédito y el préstamo estudiantil. Y este es el patrón de una persona rica. Bueno, entonces en el estado financiero vemos en ingresos, hay ingresos por renta, por dividendos, intereses y regalías. Y en los gastos se encuentran los impuestos y la hipoteca. Como pueden ver, aquí ya no están gastos como alimentación, como transporte, como ropa, porque en estas imágenes lo que está haciendo énfasis es en que las personas de bajos ingresos solamente están gastando dinero en este tipo de situaciones, que solamente es ropa, comida, se dan muchos gustos y gastan eso en cosas que a la final sacan dinero de su bolsillo, pero no aportan ningún tipo de activo, no están ganando dinero de allí. Entonces, vuelvo a describir, el estado financiero, vemos en el ingreso, que los ingresos son por renta, por dividendos, por intereses, por regalías, y los gastos son por hipotecas y por impuestos. Entonces, en el balance general vemos que los activos son bienes raíces, acciones y bonos. Los activos son las cosas que tú tienes que van a generar dinero, que van a poner dinero en tu bolsillo. Eso es un activo. Mientras que en los pasivos está la hipoteca, el préstamo personal, la deuda de tarjeta de crédito, la propiedad intelectual y los certificados. Bueno, resulta obvio que todos estos diagramas están sumamente simplificados. Todo el mundo tiene gastos diarios y necesita alimentos, refugio y ropa. Los diagramas muestran el flujo de efectivo en la vida de la gente pobre, la de la clase media y la clase rica. El flujo de efectivo es lo que cuenta una historia acerca de cómo manejan su dinero las personas. Empecé hablando sobre los hombres más adinerados de los Estados Unidos porque quería ilustrar el gran fallo que implica creer que el dinero puede resolver cualquier problema. No es verdad. Por eso me siento incómodo cada vez que la gente me pregunta cómo empezar o cómo puede hacerse rica rápidamente. Con frecuencia escucho cosas como: estoy endeudado, por eso tengo que ganar más dinero. Sin embargo, contar con más dinero no resolverá el problema. De hecho, puede incluso hacerlo más complejo. El dinero pone en evidencia nuestros trágicos fallos humanos y señala aquello que desconocemos de nosotros mismos. El flujo de efectivo cuenta la historia de cómo las personas manejan su dinero. Por eso, generalmente, cuando una persona recibe de forma repentina una cascada de dinero, como por ejemplo en el caso de una herencia, aumento de sueldo o por ganar la lotería, en muy poco tiempo regresa al desastre financiero en el que se encontraba antes. El dinero solo reafirma el modelo de flujo de efectivo que ha concebido tu mente. Si tu patrón consiste en gastar todo lo que ganas, lo más probable es que el tener más dinero incremente las cantidades que gastas. Recuerda el dicho: dinero que volando vino, se va por igual camino. En muchas ocasiones he dicho que vamos a la escuela para adquirir habilidades académicas y profesionales. Ambas son importantes. El dinero aprendemos a ganarlo con las habilidades profesionales. En la década de los 60, cuando estaba en el instituto, si a alguien le iba bien en el aspecto académico, la gente asumía que era un gran estudiante y que se convertiría en médico porque esa era la profesión que prometía las mejores recompensas financieras. En la actualidad, los médicos afrontan problemas económicos
que yo no les desearía ni a mis peores enemigos. Las compañías de seguros se están apoderando de sus negocios. La industria de la salud está manipulada. El gobierno interviene y además abundan las demandas por negligencia. Hoy en día, los niños quieren convertirse en deportistas famosos, en estrellas de cine o de rock, o en reinas de belleza, o directores de grandes empresas, o youtubers, porque esas son las profesiones que proveen de fama, dinero y prestigio. Por eso cuesta tanto trabajo mantener motivados a los chicos en las escuelas. Ellos saben que el éxito profesional ya no está vinculado exclusivamente al académico, como alguna vez lo estuvo. Debido a que los estudiantes abandonan o salen de la escuela sin habilidades financieras, millones de personas con preparación académica logran ejercer su profesión con éxito, pero más adelante siempre afrontan problemas económicos. Trabajan con más ahínco, pero siguen estancadas. Y es que lo que hace falta en su educación no es el conocimiento sobre cómo ganar dinero, sino sobre cómo manejarlo. A esto se le llama aptitud financiera. Es lo que haces con el dinero en cuanto lo recibes, cómo evitar que otros te lo quiten, saber conservarlo por más tiempo y cómo hacer que trabaje intensamente para ti. La mayoría de la gente no entiende por qué tiene problemas económicos, porque tampoco entienden la mecánica del flujo de efectivo. Es decir, hay quienes tienen una sólida preparación académica y son exitosos en el ámbito profesional, pero como carecen de educación financiera, tienen que esforzarse mucho, más de lo que deberían porque es lo único que aprendieron a hacer y desconocen cómo lograr que el dinero trabaje para ellos. La búsqueda del sueño financiero se transforma en una pesadilla. La típica historia de personas que trabajan con ahínco es un patrón en sí misma. Las jóvenes parejas de felices recién casados con preparación académica se mudan a sus pisos de alquiler. Ya allí descubren que están ahorrando porque son dos personas viviendo en el mismo lugar con un solo alquiler. El problema es que el pisito es pequeño y la pareja no tiene suficiente espacio. Así que deciden capitalizar el ahorro y se fijan como meta comprar su casa soñada, el nido para tener hijos. Ahora cuentan con 2 sueldos y comienzan a concentrarse en sus carreras. Sus ingresos van incrementando y a medida que sucede, los gastos también. Los impuestos representan el mayor gasto para casi todo el mundo. Muchos creen que el impuesto que más los despoja es el impuesto sobre la renta. Sin embargo, entre los estadounidenses es el de seguridad social. Como empleado, todo parece indicar que el importe del impuesto de seguridad social, combinado con el de servicios de salud, es de apenas 7,5%, pero en realidad es el 15%, porque el empresario tiene que aportar a la seguridad social una cantidad igual a la que pagan los empleados. Básicamente se trata de dinero que tu empleador no te puede entregar a ti. Para colmo, tú tienes que pagar impuesto de la renta sobre la cantidad que se deduce de tu sueldo por el impuesto de seguridad social. Este es un ingreso que nunca recibiste porque el empresario lo retuvo y lo entregó directamente a la seguridad social. Volviendo a la joven pareja, ahora veremos que como sus ingresos se incrementan, deciden comprar la casa que han soñado. Cuando están en ella, tienen que pagar un nuevo impuesto, el impuesto sobre bienes inmuebles. Luego de la renta, compran un coche nuevo, muebles y enseres que vayan de acuerdo con su nueva casa. De repente la pareja despierta y descubre que su columna de pasivos está repleta de deudas por hipoteca y tarjetas de crédito. Los pasivos se incrementaron. Ahora los recién casados están atrapados en la carrera de la rata. En poco tiempo llega un bebé y tienen que trabajar más. El proceso se repite. Ingresos mayores generan impuestos mayores. A este fenómeno se le conoce en inglés como bracket creep y significa que el ingreso está sujeto a más impuestos, pero no necesariamente implica mayor poder adquisitivo. Luego llega una tarjeta de crédito por correo. La pareja la usa, gasta hasta el tope. Luego reciben la llamada de una empresa de préstamos. Les dicen que su mayor activo, es decir, la casa que tienen, aumentó de valor.
Debido a que el crédito de la pareja es bueno, la empresa les ofrece un préstamo para consolidación de deudas y les dice que lo más inteligente que pueden hacer es deshacerse de las deudas de interés más alto, por lo que deben saldar las deudas de las tarjetas de crédito. Además, les explican, el interés sobre la casa implica una deducción de impuestos. La pareja acepta el consejo y paga las deudas con intereses más altos de las tarjetas. Ambos respiran aliviados porque las tarjetas están cubiertas. Ahora a la hipoteca han añadido la deuda del préstamo personal. Los pagos bajan porque extendieron la deuda a 30 años. Parece ser lo más inteligente que se puede hacer. Entonces, un vecino los invita a ir de compras porque hay rebajas especiales por el Día de los Veteranos. La pareja promete que solo irá a ver, pero lleva la tarjeta de crédito por si acaso. Cada 2 por 3 me encuentro a esta pareja. Los nombres y apellidos cambian, pero el problema económico es el mismo. Vienen a mis conferencias para escuchar mis consejos. Luego me preguntan, ¿nos puede decir cómo ganar más dinero? No alcanzan a ver que su verdadero problema está en la forma en que eligen gastar el dinero que sí tienen. Todo es consecuencia de su nula educación financiera y de que no conocen la diferencia entre un activo y un pasivo. Tener más dinero rara vez es la solución a los problemas económicos. La inteligencia es la solución. Tengo un amigo que no deja de repetir la siguiente frase a la gente endeudada. Si descubres que estás atrapado en un agujero en la tierra, deja de cavar. Cuando era niño, a menudo mi padre nos decía que los japoneses eran muy conscientes de 3 poderes. El poder de la espada, el de la joya y el del espejo. La espada simboliza las armas. Estados Unidos ha gastado millones de dólares en armas, por lo que ahora tiene una poderosa presencia militar en el mundo. La joya simboliza el dinero. Hay algo de cierto en el refrán. Recuerda que la regla de oro es que quien tiene el oro es el que hace las reglas. El espejo simboliza el conocimiento de uno mismo. Según las leyendas japonesas, el conocimiento personal es el poder más importante de los 3. Muy a menudo, la gente pobre y la de la clase media permite que el poder del dinero los controle. El solo hecho de levantarse para ir a trabajar, cada vez con más ganas para conseguirlo, es lo que impide que la gente se pregunte si lo que está haciendo es lógico. Esto, a su vez, la limita desde antes de salir de casa. La mayoría se encuentra a merced del dinero porque no entiende su funcionamiento. Si usaran el poder del espejo, ya se habrían preguntado, ¿esto tiene sentido? Una persona puede tener una preparación académica sólida y éxito profesional y aún así carecer de educación financiera. Con frecuencia, en lugar de confiar en su sabiduría personal, en ese genio e inteligencia que radica en cada uno de nosotros, la gente solo imita a la multitud. Todos hacen las cosas porque ven a otros hacerlas. Se conforman en lugar de cuestionarse. A veces repiten sin pensar lo que les han dicho siempre. Diversifica. Tu casa es un activo. Tu casa es tu mayor inversión. Si te endeudas más, puedes conseguir un beneficio fiscal. Consigue un empleo seguro. No cometas errores. No corras riesgos. Se dice por ahí que la mayoría de la gente le tiene más miedo a hablar en público que a la misma muerte. Y según los psiquiatras, el miedo a hablar en público es provocado por el temor a la exclusión social, a sobresalir, a la crítica, a hacer el ridículo, a no pertenecer. El miedo a ser distinto es lo que inhibe a la gente y le impide buscar nuevas formas para resolver sus problemas. A eso se refería mi padre pobre cuando decía que los japoneses valoraban el poder del espejo por encima de los demás. Solo cuando nos miramos en él encontramos la verdad. El miedo es lo que hace que la gente diga, no te arriesgues. Es algo que sucede en todos los ámbitos, deportivo, personal, profesional o financiero. Ese mismo miedo, el miedo al ostracismo, hace que la gente se conforme y ni siquiera cuestione las opiniones más aceptadas o las tendencias populares. Tu casa es un activo, consigue un préstamo para consolidación de deuda y paga lo que debes. Trabaja más, consigue un ascenso,
Algún día seré vicepresidente. Ahorra dinero. En cuanto obtenga un aumento, compraré una casa nueva para la familia. Los fondos mutualistas son seguros. Y por desgracia, muchos problemas financieros surgen porque la gente siempre quiere estar al mismo nivel que sus vecinos. A veces lo único que necesitamos hacer es mirarnos al espejo y escuchar a nuestra sabiduría interior en lugar de a nuestros temores o a nuestro vecino. Mike y yo empezamos a tener problemas en la escuela para cuando cumplimos 16 años. No éramos malos chicos, pero nos estábamos alejando de los demás. Trabajábamos para el padre de Mike todos los días al terminar las clases y los fines de semana. A veces después de trabajo pasábamos horas con Padre Rico sentados a la mesa mientras él se reunía con sus banqueros, abogados, contables, corredores de bolsa, gerentes y empleados. Teníamos frente a nosotros a un hombre que abandonó la escuela a sus 13 años, pero ahora dirigía, daba órdenes, instrucciones y les hacía preguntas a personas con mucha más preparación académica que él. Estas personas atendían todas sus peticiones y se preocupaban si él no aprobaba sus acciones. Era un hombre que no siguió a las multitudes, que llegó a sus propias conclusiones y que detestaba la frase «tenemos que hacerlo de esta manera porque así lo hace todo el mundo». Lo mismo le sucedía con «no podemos». De hecho, si querías que hiciera algo, solo tenías que desafiarlo diciéndole «no creo que puedas». Mike y yo aprendimos más asistiendo a sus reuniones que en todos los años que pasamos en la escuela, incluyendo los que fuimos a la universidad. El padre de Mike no era una persona con preparación académica, pero tenía educación financiera y por lo mismo también tenía éxito. En muchas ocasiones nos repitió, una persona inteligente contrata a gente más inteligente que ella. Gracias a esa filosofía, Mike y yo tuvimos la oportunidad de pasar horas escuchando a gente brillante y aprendiendo de ello. También debido a lo mismo, no pudimos obedecer el dogma tradicional que predicaban nuestros maestros y eso nos ocasionó problemas. Cada vez que el maestro decía, si no sacáis buenas notas, no os va a ir bien en el mundo real. Mike y yo arqueábamos las cejas. Cuando nos decían que debíamos obedecer procedimientos y no desviarnos de las reglas, nos dábamos cuenta de que en la escuela no alentaban la creatividad. Fue entonces cuando empezamos a entender por qué Padre Rico nos decía que las escuelas estaban diseñadas para producir buenos empleados en lugar de buenos empleadores. A veces Mike y yo les preguntábamos a nuestros maestros de qué manera iba a poder aplicar en el mundo real lo que estábamos estudiando allí, o porque nunca hablábamos sobre el dinero y la forma en que funcionaba. A esta segunda pregunta casi siempre nos contestaban que el dinero no era importante, que si ejercíamos nuestra profesión con excelencia, este llegaría por sí solo. Obviamente, cuanto más aprendimos acerca del poder del dinero, más nos alejábamos de nuestros maestros y compañeros. Además, les explican el interés sobre la casa implica. Esto, a su vez, le limita desde antes de salir de casa. No, si no era. A eso me refería. No, a eso yo no me refiero. Este es el patrón de flujo de un efectivo de un... No, así no es. Ahora sí. Cada 2 por 3. No. Los jóvenes. No estaba grabando, qué chistoso. Es muy poco. Hoy en día los niños quieren comer. O Black Friday o la que quieran. Entonces, un vecino los invita. No. Si quieres. Y es que ya estoy escribiendo, ¿no?